nombre es Alex, y escribo esto como una súplica desesperada de ayuda, y una advertencia para cualquiera que esté considerando mudarse a una casa antigua, y aparentemente encantadora. Verás, mi vida se ha convertido en una pesadilla desde que me mudé a este lugar. Hay algo viviendo en mi ático. Sé que suena estúpido, pero no estoy solo en esta casa. Y no es algo tonto como un fantasma o un espíritu maligno. Es algo mucho peor. Todo empezó de forma bastante inocente, como cualquier otro movimiento. Encontré la casa en línea, una hermosa casa de estilo neocolonial, completa con un terreno. Estaba en hermosas condiciones y cuando lo vi me enamoré de su encanto en ese mismo momento. Hice mi oferta y compré el lugar al día siguiente. Los propietarios prácticamente me arrancaron el brazo cuando les ofrecí un trato. Esa debería haber sido mi primera señal de que algo andaba mal. Al cabo de un mes ya estaba completamente mudado. Pero a partir de ese momento, cada vez que ponía un pie en el antiguo edificio, podía sentir una pesadez inexplicable en el aire, como si la casa misma estuviera disgustada con su nueva ocupación. La casa había adquirido una atmósfera nueva e inquietante que me ponía nervioso, como ojos que observaban cada uno de mis movimientos. Pero la sensación era más fuerte arriba, cada vez que miraba la puerta del desván. La puerta del ático era una vieja trampilla de madera situada en el techo alto de mi dormitorio, con un cordón colgando para abrirla desde abajo. Cada vez que lo miraba, un escalofrío recorrió mi espalda. Los descarté como efectos secundarios de un entorno nuevo y desconocido, así como el nerviosismo por la mudanza. Pero a medida que pasaban los días, el sentimiento seguía estando siempre presente. De hecho, parecía estar empeorando. Los primeros signos de que esto era algo más que mi imaginación llegaron un par de días después de que me instalé. Por la noche, mientras estaba acostado en la cama, podía escuchar débiles ruidos de rasguños encima de mí. Al principio, me convencí de que eran solo los sonidos de la vieja casa al acomodarse, de las viejas tablas crujiendo al colocarse en su lugar. Pero los ruidos persistieron, volviéndose más fuertes y pronunciados, haciendo eco en las paredes de mi dormitorio. Me preocupaba que pudieran ser ratas, ratones o algún otro roedor en el ático. Después de todo, era una casa antigua, por lo que seguramente atraería algunas plagas. La noche siguiente, mientras intentaba ignorar los sonidos que venían de encima de mí, vislumbré algo oscuro que se movía por el rabillo del ojo, en dirección a la trampilla que conducía al ático. Me volví hacia la puerta del ático, pero, para mi alivio, estaba bien cerrada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y rápidamente lo descarté como un truco de la luz, negándome a considerar la idea de que pudiera haber algo allí arriba. Los días se convirtieron en semanas, y los rasguños en el ático se hicieron más frecuentes, incluso intercalados con algún extraño sonido de golpe, como si algo se hubiera caído o se hubiera golpeado, pero no hubiera nada en el ático con que caerse. No lo había usado desde que me mudé, sino que usaba el sótano como mi área de almacenamiento principal. Supuse que los golpes debían deberse a las tuberías que pasaban por el suelo. No se habían utilizado durante varios años, por lo que era comprensible que pudieran hacer un poco de ruido a medida que volvían a funcionar. Me encontré evitando mi habitación y eligiendo dormir en el sofá. Cada vez que escuchaba esos sonidos inquietantes, mi ansiedad se disparaba y no podía soportar mirar la puerta del ático. Incluso abajo podía oírlos, los ruidos de raspaduras y raspaduras. Intenté decirme a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. No había manera de que yo pudiera escuchar esos sonidos aquí abajo también. Pero en el fondo sabía que tenía que haber algo ahí arriba. Al día siguiente me armé de valor para investigar el ático, para demostrarme de una vez por todas que todo estaba bien en la casa, y que los sonidos estaban en mi cabeza. Armado con una linterna, subí lentamente las crujientes escaleras hasta mi dormitorio. Entré a la habitación y tiré del cordón que colgaba de la puerta del ático. La puerta se abrió con facilidad, y una escalera descendió rápidamente desde el portal oscuro que había abierto. El olor a humedad, a polvo y humedad que salía de la escalera era casi sofocante, como si la escotilla no se hubiera abierto en años. Tentativamente, con manos temblorosas, comencé a subir la escalera. Cuando llegué a la cima, y miré por encima del umbral,
Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la oscuridad. El ático era un gran espacio abierto, el suelo estaba cubierto de tablas de extremo a extremo, y parecía haber tenido un uso frecuente en el pasado, pero ahora estaba desierto y vacío. La oscuridad aquí era palpable, parecía extenderse para siempre, consumiendo toda la luz que entraba. Solo fue interrumpido por un pequeño punto de luz que parecía estar abriéndose camino hacia el ático a través del piso. Un poco más lejos de la abertura en la que estaba parado. Compré mi linterna para ver mejor la fuente de luz, sin estar seguro de qué encontraría exactamente. Mientras pasaba el haz de mi linterna por el ático hacia esa corriente de luz, iluminó una vista que me provocó escalofríos. En las viejas tablas del suelo había marcas, surcos largos y profundos. Parecían haber sido hechos por algo que rascaba frenéticamente el tablero con algo afilado. La madera a ambos lados estaba cubierta de virutas parecidas a polvo de lo que fuera que había formado esa depresión. Esto en sí mismo hizo sonar las alarmas de miedo en el fondo de mi mente, pero había algo que me molestaba y que no podía identificar. Moví la luz un poco más y noté más rasguños profundos en el piso, pero no había nada tan profundo como la hendidura que había visto inicialmente. Parecía como si lo que había dejado las marcas en las tablas del suelo se concentrara específicamente en ese lugar, casi como si estuviera cavando. Tenía razón, definitivamente había algo extraño aquí arriba, no era solo mi imaginación. Entonces me di cuenta, el agujero, si lo seguías a través de las tablas del piso y el techo, estaría directamente sobre donde dormía por la noche. Perplejo y un poco perturbado por esto, seguí buscando en el ático con el haz de mi linterna, esperando encontrar más respuestas a las extrañas preguntas que estaban surgiendo durante mi búsqueda. Escaneé de un extremo a otro con mi linterna, sin revelar nada más. Sin embargo, mi curiosidad no estaba programada, y me di vuelta para escanear el otro lado del ático. Cuando me di vuelta, el haz de mi linterna iluminó algo justo frente a mí, sobresaltándome. Tuve que evitar caer por la escalera cuando mis fuerzas me abandonaron por un segundo. Después de recomponerme pude distinguir de qué se trataba. Parecía un viejo juguete infantil. Un conejito, hecho de un saco de cáñamo envejecido con una nariz y bigotes cosidos. Deben haberlo dejado aquí los dueños anteriores. A diferencia del resto del ático, este no estaba cubierto de polvo, parecía relativamente limpio en comparación, a pesar de su apariencia envejecida. Al levantarlo, era liviano, como si estuviera relleno de algodón o algún otro acolchado esponjoso. También hacía calor. Otra sacudida de terror me atravesó. ¿Cómo podría ser esto cálido? Me estremecí al pensar que algo podría estar viviendo dentro de él, y lo dejé caer con un ruido sordo en el suelo del ático. Aún más perplejo que antes, seguí escaneando la habitación con la esperanza de encontrar el nido de los roedores responsables del rascado nocturno. Allí, acurrucado en el rincón más alejado, estaba lo que solo puedo describir como una especie de nido. A medida que la luz se derramaba sobre él, pude distinguir una combinación de ramitas, ropa vieja y otros restos que habían sido dispuestos para crear una especie de refugio improvisado. El nido en sí parecía estar rodeado por diminutos esqueletos de pequeños pájaros y animales. Mi estómago dio un vuelco y sentí que la sangre se me escapaba de la cara. No podía creer lo que estaba viendo. Había algo viviendo en mi ático, y no era solo una rata o un ratón. Era lo suficientemente inteligente como para construir un nido. No podía ver ninguna señal de vida en esa luz tenue, y no estaba dispuesto a quedarme para descubrir qué hacía esa guarida. Bajando apresuradamente la escalera, me alegré de estar de nuevo en el suelo sólido de mi dormitorio. Agarrándolo por el peldaño inferior, lo lancé tan fuerte como pude, haciendo que volviera a dispararse hacia la aterradora penumbra, arrastrando la escotilla cerrándola con un portazo todopoderoso. Estaba fuera de mi alcance. Decidí consultar con expertos. Varios profesionales del control de plagas vinieron, y registraron minuciosamente el ático, solo para encontrarlo completamente vacío. No había rastro de nada viviendo allí arriba, ni rastro del nido que había encontrado ni del conejo de peluche ni de los esqueletos de animales pequeños. Encontraron las hendiduras, pero todos me dieron diferentes respuestas sobre lo que podría haber sido responsable.
desde viejas marcas de roedores que ya han sido exterminados, hasta mapaches que de alguna manera se habían metido en el ático durante los meses de invierno, antes de salir de nuevo en el verano. Me aseguraron que no había señales de animales ni plagas allí ahora. Pero sabía lo que había visto. En mi desesperación, contraté a un investigador privado para que investigara la historia de la casa, en busca de algún tipo de pista sobre qué pudo haber hecho esas marcas y ese nido, para comprobar si la casa tenía antecedentes de problemas de plagas. No se puso en contacto conmigo durante unos días, pero cuando lo hizo, descubrió una historia horrible. Hace unos 40 años, la casa perteneció a un artista solitario. Fue un escultor brillante, capaz de dar vida a casi cualquier medio. Después del fallecimiento de su esposa, unos 20 años después de que se mudaron, comenzó a encerrarse en sí mismo y en su trabajo, evitando a las visitas y casi nunca saliendo de casa. Nadie lo vio durante semanas enteras, no hasta que tuvo que ir a la ciudad cercana a buscar suministros cuando la comida empezó a escasear. De vez en cuando podían ver a su hija de 13 años jugando en el césped frente a la casa o pasando por las ventanas. Pero esas imágenes también eran pocas y espaciadas. Algunas de las cosas que mencionó cuando fue visto causaron revuelo entre la gente. Hablamos de encontrar un nuevo medio con el que trabajar, los materiales más realistas, lo más parecido posible a un ser vivo. Unos 10 años después, se produjo una serie de saqueos de tumbas en la ciudad. Aunque nadie lo dijo, todos sospecharon del artista, suponiendo que ese era el medio del que hablaba en sus medio locos desvaríos. Unos días después de que el artista no viniera a la ciudad en su habitual recorrido de suministros, los vecinos y la gente del pueblo empezaron a preocuparse. La pareja de la casa de al lado decidió vigilarlos y traerles algo de comida para asegurarse de que tuvieran una comida caliente, especialmente a la hija. Mientras se acercaban a la casa algo parecía estar mal. Todas las cortinas estaban cerradas, cubriendo densamente las ventanas e impidiendo cualquier discernimiento del interior. Se dirigieron a la puerta principal, solo para encontrarla abierta, y abriéndose suavemente cuando tocaron. La casa estaba en un silencio sepulcral mientras subían las escaleras. El hedor a descomposición flotaba en el aire. Ahora aterrorizados por el destino del artista y su hija, la pareja comenzó a registrar la casa. Cada habitación era igual que la anterior, intacta y vacía, con una fina capa de polvo cubriendo su contenido. Parecía como si estas habitaciones no hubieran sido utilizadas durante algún tiempo. Entonces notaron un camino en el polvo, como si alguien hubiera hecho varios viajes de ida y vuelta a través de él. El camino conducía por la escalera principal, y llegaba al dormitorio principal antes de detenerse directamente debajo de la trampilla abierta del ático. El aire estaba viciado debajo de esa escotilla, como si el responsable del hedor a descomposición estuviera justo detrás de ella. Dejando a su marido vigilando por si aparecían el artista o su hija, la esposa de los vecinos corrió a casa para recuperar una escalera, y la trajo lo más rápido que pudo. Poco después regresó con la escalera, y con pasos vacilantes, el marido inició su ascenso al ático. Unos segundos después de que su cabeza asomara por el ático, le gritó a su esposa que llamara a la policía. Cuando ella le preguntó qué pasaba, él no respondió, con una expresión de sorpresa y disgusto en su rostro. Sacudiendo su pierna, volvió a preguntar, pero él solo pudo responder con, «Es él». La policía llegó, y se dirigió al ático, solo para descubrir la vista que causó tanta angustia en el hombre. Allí, en el ático, colgado del cuello de una de las vigas, estaba el artista. Parecía como si hubiera estado allí durante varios días. Su cuerpo comenzaba a hincharse y a hincharse con los primeros signos de descomposición. Debajo de él había varios otros cadáveres. A cada uno de ellos le faltaban partes. A algunos les faltaban brazos, piernas o dedos, mientras que a otros les faltaban partes de la cara o la piel. Parecían grises y fríos al tacto, como si hubieran fallecido hacía algún tiempo. Esto fue suficiente para que algunos de los oficiales de estómago débil perdieran el desayuno, pero lo que más los sacudió fue la nota atada al cuello del artista. En un fino trozo de papel, sujeto con un trozo de cuerda, contenía solo una frase que decía: «Ella es perfecta ahora». Muy preocupada por la suerte corrida por la hija del artista,
La policía buscó durante horas en varios lugares alrededor de la casa y del pueblo, pero no pudo encontrar ningún rastro de ella. El investigador me entregó una fotografía del artista y su hija, una fotografía antigua tomada con una cámara Polaroid. El artista lucía orgulloso, parado frente a esta misma casa, junto con una mujer que supuse era su esposa y una joven que debió ser su hija, mirando a la cámara. ¿Podría la presencia en mi ático ser algún vestigio siniestro de la obra del artista? Era un pensamiento aterrador, pero era la única explicación que tenía sentido. Le agradecí al investigador y le devolví la fotografía, ahora aún más conmovido por la inquietante historia que me había contado. Comencé a sentirme prisionero en mi propia casa, constantemente nervioso e incapaz de escapar de la sensación de ser observada. El sonido en el ático estaba allí, tan incesante como siempre. Continué haciendo todo lo posible por ignorarlo, pero todo lo que mi cerebro podía hacer era evocar imágenes del artista y esos cadáveres. Y luego, una noche, lo vi. Tumbada en mi cama, estaba intentando conciliar el sueño, intentando bloquear ese sonido de rasguño cuando sentí algo extraño tocar mi cara. Se sentía casi como polvo o arena. Al sacudirlo y abrir los ojos, noté lo que parecía un polvo amarillo. Serrín. Confundido y preocupado, volví la cabeza en dirección a la fuente del polvo. Un par de ojos brillantes me miraron a través de un agujero en el techo, directamente encima de mí. Tan pronto como mis ojos hicieron contacto con los de ellos, desaparecieron, retirándose fuera de la vista del agujero. Estaba aterrorizado por lo que acababa de ver, pero luego escuché un ruido que hizo que se me diera un vuelco el estómago. El clic de la escotilla del ático abriéndose, y la escalera comenzando a deslizarse hacia abajo. Una nueva ola de miedo me invadió junto con una descarga de adrenalina, y me puse de pie en un instante. Fuera lo que fuese lo que me había mirado a través del ático, no quería quedarme para descubrirlo. Corrí lo más rápido que pude fuera de mi habitación, sin atreverme a mirar atrás cuando escuché el primer golpe, y crujido de algo que descendía del negro abismo de la trampilla del ático. Mi mente estaba dando vueltas. Había algo en el ático. Me había estado observando. Y no sabía lo que quería. Bajé volando las escaleras hacia el pasillo, listo para abrir la puerta principal y alejarme lo más posible de este lugar y de esta cosa. Pero en el fondo de mi mente había una curiosidad, la imperiosa necesidad de saber qué era lo que me había estado atormentando desde que me mudé a este lugar. En contra de mi buen juicio, me arriesgué a mirar por encima del hombro, y subir las escaleras hacia mi habitación. Mi corazón se congeló cuando la figura apareció a la vista. Atravesando el marco de la puerta de mi dormitorio había una silueta alta y encorvada, con varias extremidades retorcidas. Parecía como si alguna vez hubiera sido una joven humana, pero ya casi no se la podía llamar así. Tenía varios brazos y piernas grotescos, todos brotando de diferentes lugares de su cuerpo. Todos tenían diferentes tonos y formas de piel, como si no todos pertenecieran originalmente. Algunos también parecían tener muchas más articulaciones de lo normal, como si fueran una combinación de extremidades en lugar de una sola pieza sólida. Las manos y los pies eran iguales, algunos tenían dedos de manos y pies extra, otros tanto que casi estaban rodeados por ellos. La forma en que se movía, usando varias de sus extremidades para agarrarse al marco de la puerta, y varias más para atravesarla, no se parecía a nada que debería haber existido. Sus extremidades más grandes, parecidas a arañas, lo arrastran cada vez más hacia mí. Luego estaba su cara. Su rostro era el de una mujer joven, pero había cambiado tanto que apenas se podía reconocer. Sus ojos eran fríos e insensibles, y su boca se contraía y se estiraba formando una sonrisa inquietante. A medida que avanzaba hacia la luz de la luna, pude distinguir puntos en las articulaciones de sus horribles apéndices, que los mantenían unidos. También pude distinguir puntos que tiraban hacia atrás los ojos, y la boca de la criatura en su horrible contorsión. Aunque esta cosa ya no era humana, había algo familiar en sus ojos, como si los hubiera visto antes en alguna parte. Tropecé hacia atrás, con el horror corriendo por mis venas. Esto no era un fantasma, sino algo mucho más siniestro. Mientras retrocedía hacia la puerta, levantó una de sus muchas y terribles manos frente a él,
acercándose a su grotesco rostro con un solo dedo extendido antes de exhalar un ruido agudo de silencio. Corrí. Tan rápido como pude. Una nueva descarga de adrenalina me sacó de la casa y me subió a mi coche. Bajé el parasol, dejando al descubierto el juego de llaves de repuesto. Mientras los manipulaba, intenté frenéticamente encender el motor. Mientras miraba la cosa que bajaba las escaleras, parecía divertirse, como si estuviera disfrutando del terror por el que me estaba haciendo pasar. Con un rugido, mi motor cobró vida y pisé el acelerador tan fuerte como pude. El auto chirrió por el camino de entrada y salió a la carretera principal. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo así, pero finalmente recuperé el sentido, y detuve mi auto en el estacionamiento de un motel cercano. Las preguntas daban vueltas en mi mente. ¿Qué fue esa cosa? ¿Cuánto tiempo llevaba mirándome? ¿Qué quería? Me dirigí al motel y conseguí una habitación para pasar la noche, para poder intentar descansar un poco, y descubrir qué diablos estaba pasando. Mientras me acostaba en el colchón chirriante y pensaba en la casa, había algo que simplemente no podía quitarme de encima. Son los ojos. Los ojos de esa cosa me parecían tan familiares como si los hubiera visto antes en alguna parte. Ni por mi vida podría pensar dónde. Entonces me di cuenta y entré en otra espiral de pánico y miedo. Ya había visto esos ojos antes, en la Polaroid del artista. Su hija. Desde esa noche he estado viviendo en constante miedo. Solo he regresado a casa un par de veces para conseguir lo esencial, y aún así no me he quedado para ver si ella todavía está allí. No he vuelto a ver esa cosa desde entonces, pero no sé si me encontrará. Intenté contarles a otros lo que está pasando, pero nadie me cree. Creen que simplemente estoy exagerando, o que sufro algún tipo de engaño. Pero sé la verdad, y la verdad es que hay algo viviendo en mi ático, algo malévolo y hambriento de algo que no puedo comprender. Escribo esto como una advertencia para cualquiera que pueda encontrarse con esta historia. No descartes los ruidos extraños o las sensaciones inquietantes en tu nuevo hogar. Hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, y una vez que se aferran a ti, no hay escapatoria. Si alguna vez te encuentras en una casa con ático, ten cuidado. Hay algo viviendo en mi ático y está hambriento de algo más que un hogar.